Ser podcast. Hola, buenas tardes. Estaba pensando que a la letra de esta canción, donde alguien aspira a ser eternamente joven, habría que añadirle joven sí, pero a ser posible con vivienda propia. Joven sí, el tiempo que se pueda, pero no precario. Lo digo porque no será la primera vez ni la última que invoquemos la razón de ser de la política, que no es otra que resolver, o al menos intentarlo, los problemas de las personas, de los ciudadanos. Sé que resulta una obviedad recordarlo, ya lo sé, pero a veces es tan endogámico lo que se traslada o trasladamos nosotros de la actividad política que resulta muy fácil confundirse y llegar a la conclusión, seguramente injusta o equivocada, de que ellos van a su bola. Pero claro, cuando ese ellos lo utiliza alguien que se ha dedicado a la política, que ha sido incluso ministro de universidades, que es experto en análisis de gestión pública, de exclusión social o de innovación democrática, pues yo creo que ahí tenemos un valor añadido clarísimo. Ha ocurrido esta mañana, en el abierto de Hoy por Hoy, se desgranaban los datos de un estudio según el cual casi la mitad de las personas jóvenes en España de entre 25 y 34 años admiten tener una salud mental regular o directamente mala y lo atribuyen en gran manera a la crisis de la vivienda, a las dificultades para acceder a una vivienda, sea en propiedad o en alquiler. Y ahí, al menos durante un rato, no se ha hablado ni de joyas, ni de espionajes, ni de corrupción, ni de cutrerío, ni de juego sucio, ni de lawfare, ni de cuándo serán las elecciones. No, se ha abordado un problema estructural, seguramente el más grave a nivel social que tenemos ahora mismo en este país. Y por eso Joan Subirats, insisto, exministro, entre otras cosas, ha dicho lo que ha dicho utilizando el ellos. También nos permite hablar un poco de algo que no sea ellos, digamos, o sea, que es el sistema político, ya me entendéis cuando digo ellos, el sistema político, digamos, y sus interioridades, ¿no? Estamos todo el día, digamos, discutiendo sobre cómo funciona el sistema político desde el punto de vista de las irregularidades de ese sistema y no sobre cómo debería producir ese sistema político cambios en situaciones como las que estamos describiendo, que son graves y son muy significativas en la población. Y entonces y luego nos sorprende que generemos ese alejamiento entre política y ciudadanía, ¿no? Que constatan las encuestas. También España es de los países con más renta donde la desconfianza hacia la política es mayor. Bueno, preguntémonos si no deberíamos estar discutiendo mucho más de ese tipo de informes y no de las cosas que lamentablemente vamos a tener que discutir inmediatamente. Pues nos lo preguntamos. Marta del Vado, buenas tardes. Tardes. Isaias Lafuente, buenas tardes. Buenas tardes. Luz Sánchez Mellado, bienvenida. ¿Qué Hola, tal? ¿Cómo buenas estáis? tardes. ¿Qué os parece? ¿Habéis escuchado a Subirats esta mañana? Hemos escuchado a y a Subirats. Dumadina y compañía, ¿no? Sí. Este estudio es interesantísimo, ¿eh? Es interesantísimo, pero es que llevamos unos cuantos años en los que no necesitamos más estudios ya, ¿no? Es decir, es una consecuencia lógica. Si alguien... Sí, pero poniendo la salud mental, la soledad no deseada en el centro de las consecuencias de esto... Pero es que este es el asunto, Francino. Es decir, si tú haces todo lo que te piden que tienes que hacer, te formas, estudias, sacas un máster, aprendes idiomas, vas a buscar un trabajo, el trabajo es precario y encima vas a buscar una vivienda y con la vivienda no puedes, pues eso tiene consecuencias, lógicamente, físicas y psíquicas. Ahora estamos hablando de las psíquicas y algún día vete a saber de qué hablamos, ¿no? Se veía venir, digamos, ¿no? Se veía El tema venir. es que no se puede curar con terapia, estamos hablando de salud mental, lo que es provocado por la precariedad. Y el malestar emocional de los jóvenes es un indicador de que el sistema no funciona, no es una cuestión de fragilidad, no es una cuestión de que están perdidos, no es una cuestión de las redes sociales y el universo en el que viven, no es una cuestión de que... Que también. Pero es una cuestión de que el sistema en el que estamos viviendo no funciona. Entonces, lo que dice Joan Subirats es que, claro, tiene mucho sentido. Y esta mañana en la conversación, Edu Madina decía una cosa, que claro, cuando hablamos de salud mental, solemos todos automáticamente identificarlo con un fracaso personal, un fracaso, una derrota por el motivo que sea. No. Esto es un problema colectivo
que tiene consecuencias luego individualizadas en este terreno concreto, pero no es un fracaso de un proyecto personal, no. Es un fracaso ahora mismo de un proyecto y un modelo de país y de sociedad, el que tenemos con el tema de la vivienda y en otras cosas. Más allá pero en este concreto, gravísimo. Del discurso de Subirats, también habría que decir Me ha hecho gracia que actual... dijera ellos. Claro, claro, por eso digo que sí. más allá de esa consideración, también hay que decir que el actual gobierno lleva más de 6 años, más de 7 años en el poder, algo han podido hacer, ¿no? Yo creo que también... Bueno, el único acuerdo por consenso en los últimos tiempos ha sido alrededor de la vivienda. La ministra de Vivienda y las comunidades autónomas pactaron hace poco una inversión... Bueno, con desconfianza... pero es un acuerdo, si al menos en algo, es un acuerdo tarde, mal, bueno, y por lo menos ha llegado insuficiente. Dicho esto, es verdad que evidentemente no son problemas individuales, pero es un problema social y es un problema de convivencia y de salud, no solo mental, porque recordemos que estos episodios de ansiedad, depresión y sobre todo falta de expectativas y de confianza en el futuro se traducen también en problemas físicos. Problemas de atención primaria, problemas de especialistas, es una factura muy grande y no solamente, sanitaria, sino social para varias generaciones. Tenemos que cambiar la mirada como lo hicimos con la violencia de género, por ejemplo. Era un problema de las mujeres, no. Hasta que llegamos a la conclusión de que el problema lo teníamos los hombres y lo sufrían las mujeres. Con esto pasa lo mismo, es decir, parece que el problema de acceder a la vivienda es un problema de los jóvenes, no. Es un problema de la sociedad, de su clase política, de los empresarios inmobiliarios, de los alcaldes que liberan suelo y ese suelo va para construir grandes urbanizaciones y no vivienda social. Es un problema nuestro, no de ellos. Lo sufren ellos, pero es nuestro y desde luego es el fracaso absoluto. Y lo sufren personas no jóvenes también, ¿eh? No, por supuesto, no nos olvidemos. Y espera que pueda haber una generación que sobreviva a este problema porque herede la casa de sus padres, pero es que el problema es que a lo mejor hay muchos padres que tienen que vender su casa antes de morir porque tienen que pagarse una residencia de ancianos, que no se puede divorciar porque no pueden independizarse del ex, tanto ellos como ellas. Mira, historias concretas. Esta mañana nuestro compañero de la sección de Economía, Pablo Anzola, ha estado recabando un montón de testimonios, de ejemplos concretos, de voces, todos en esa misma dirección, y alguno merece la pena que lo recuperemos. Estuve 2 años trabajando y con lo que pude ahorrar, pues ahora voy tirando de los ahorros, pero también es verdad que sobre todo de lo que vivo es de lo que mis padres me puedan dar. Estamos abocados a vivir de alquiler y cuando los precios son cada vez más imposibles de pagar, nos enfrentamos a que cada 5 años nos tenemos que ir de casa, de barrio. Tengo que hacer de mi hogar una habitación chiquitina y bueno, pues obviamente es triste porque estar encerrado entre 4 paredes, suerte que yo me entretengo pues eso, leyendo y cosas así. No llegas a tener una intimidad, no llegas a tener una cosa a la que se le llame hogar. Entonces, pues claro, cosas como el querer, por ejemplo, formar una familia, todo eso se está alargando en el tiempo. No puedes generar un apego, un arraigo a una zona. Tienes que estar constantemente con esta sensación de que te tienes que mudar. Que se puede comprar, se puede hacer, pero a costa de invertir todo en ello, de no vivir. Lo que pasa es que al final el piso es lo básico, es donde te despiertas cada día y donde descansas todos los días. Y creo que es importante que seamos empáticos y empáticas unas generaciones con las otras y que se entienda desde todos los lugares y edades y perfiles que esto es un problema que hay que solucionar porque efectivamente está afectando a nivel emocional, mental, a la gente joven. Gabriel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gabriel tiene 25 años, vive en Madrid, trabaja en Segovia y creo que en este próximo mes de agosto, sí o sí, tienes que dejar tu casa en Madrid y de momento, por lo que has ido viendo y buscando, no aparece gran cosa como alternativa, ¿no? Efectivamente. Bueno, lo primero, saludaros a todos, a ti en especial, Carlas, un tótem de la radio española. Tótem, ostras. Muchas gracias. Sigue, Gabriel. Sí, la verdad que sí. El caso es como es. Por situaciones familiares, el 1 de agosto pues me veo en la situación de tener que abandonar mi casa en la que he estado 25 años. Sí que es verdad que yo trabajo cerca, a media hora en coche, pero sí que es verdad que está en otra comunidad. No tengo posibilidad de venir
ir al trabajo en transporte público y me tengo que ver en la tesitura de cambiar totalmente de aires y bueno, para mi sorpresa he estado viendo que el precio de la vivienda aquí en Segovia ¿Ah, sí? es también disparado. Ostras, disparado. Disparado, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, no sé. Mira, no sé si conocéis un poco la zona del Espinar, Los Ángeles de San Rafael. Sí. A6 para atrás. Pues yo me esperaba pisos alrededor de 500, 600 euros y lo que me estoy encontrando son 800, 900 por cosas como 60 metros cuadrados, una habitación y 2 baños. Tú me dirás, ¿para qué quieres 2 baños en una sola habitación? Pues así están las cosas. Ya. Oye, Gabriel, si te puedo preguntar, ¿cuánto estás dedicando de tu salario al alquiler? ¿Qué tanto por ciento? Ahora mismo nada, porque como te comento, hasta el 1 de agosto... Sí, pero ¿cuánto tendrías que dedicar, más o menos? Pero haciendo cálculos básicos en Excel, 60-70%. Y la verdad es que no me puedo quejar. Tengo un trabajo bastante bueno. Escuchaba antes al bueno de Isaías, que tú cumples unos pasos que te da la sociedad, estudias, te dedicas a algo a lo que realmente pues te gusta, es un sector en el que se cobra bien y aún así te ves totalmente incapaz. Claro, es que la periferia se ha ido más allá de la periferia. Hablas de Segovia, que es una ciudad y una provincia limítrofe con Madrid y con unas distancias a 60 o 70 kilómetros, pero es que hablamos de Guadalajara, hablamos de Toledo, hablamos de Ciudad Real incluso, que bueno, los pisos se han hecho casi también inasequibles para estos sueldos de los que estamos hablando, porque todo está relacionado. Los alquileres son carísimos, ocupan un 60 o un 70% de unos sueldos bajos y hay trabajadores pobres. Entonces, ese es el círculo, la tormenta perfecta de la que es muy difícil salir y sobre todo la gente joven. Gabriel, este estudio del que estamos hablando hoy, que es un estudio además muy completo de Oxfam Intermón, el Consejo de la Juventud, FAT Juventud, o sea, hay muchos datos y mucha gente a la que han preguntado, habla de efectos clarísimos en la salud mental. ¿Tú cómo estás? Perdona, si te puedo preguntar, ¿estás jodido o te ha afectado esto en los últimos meses? Escuchaba antes que el cómputo del estudio era entre regular y malo y yo voy a tirar bastante por el malo. Por el malo. En cuanto a la salud mental. Sigue siendo un tema tabú y seguramente las respuestas no sean del todo sinceras, pero yo creo que es algo bastante generalizado. Vale. Gabriel, yo creo que sí que te puedes quejar, porque sí, claro, la vivienda es un derecho constitucional. No. Está recogida en el artículo 47 de la Constitución, ¿no? y encomienda además a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias regulando el suelo para evitar la especulación. Y yo creo que tú y todos los que tenemos este problema, porque estamos hablando, tú tienes 25 años, pero yo tengo algunos más y estoy en las mismas. O sea, ahogada hasta aquí porque tienes que pagar una letra de todos los meses y no llegas a fin de mes simplemente por eso. Entonces yo creo que también tenemos que derribarnos un poco las barreras mentales y sí nos podemos quejar cuando tenemos una Constitución que se supone que nuestros políticos a los que votamos tienen que cumplir y no lo están haciendo. Desde luego, luego encima se cuelgan, yo por ejemplo, que vivo en la Comunidad de Madrid, gobierna quien gobierna, y se ponen medallitas por haber sacado, no sé si conocéis el Plan Vive, que es para vivienda para jóvenes. Sí. Lo he estado bicheando un poco y es una quimera, listas infinitas, ningún tipo de información. Uy. Se acabó. Sí. No. ¿Sigues ahí, Gabriel? Sí. Sí, se ha cortado un momentito, nada. Termina. Sí, no, y que era eso, que al final, pues luego yo también quería achacarle un poco también, no es ninguna pullita a la gente mayor, pero luego debates con gente que te echa la culpa a ti, te echa la culpa por salir a un concierto, te echa la culpa por tener una aplicación de películas, te alegan que en sus tiempos también estaba igual de mal y claro, eso repercute en tengo la culpa yo y ahí incido en el tema de salud mental, te haces preguntas, ¿de esto va la vida? ¿Haces todos los pasos a seguir?
estudias, eres un tío honrado y al final te ves que no puedes con una vivienda, que no puedes ser feliz, diría. Ya. Gabriel, oye, joder, muchas gracias por asomarte a la ventana a vosotros, para compartir esta parte de tu vida. Cuídate mucho y mucho ánimo, de verdad, ¿eh? Muchísimas gracias. Un abrazo. Julia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Julia tiene 25 años, igual que Gabriel. Vive en Madrid, marchó de casa con 18 años cuando se vino de Ponferrada a estudiar. Estudió periodismo, de hecho en octubre creo que vas a empezar un doctorado en medios de comunicación. Cuéntanos cómo tienes tú la historia de la vivienda y si pasa factura a tu salud mental también. O sea, yo ahora mismo puedo estar viviendo en Madrid gracias a mi madre y yo soy plenamente consciente de que tengo una suerte que quizás no tiene todo el mundo, que es que mi madre puede pagarme el alquiler, pero es que el derecho a acceder a una vivienda no debería de depender de que tu familia pueda o no pagártela, porque es que esto es un apaño que en algún momento no soluciona nada. Y ojo, que yo soy consciente que aunque mi madre me pague el alquiler, tengo la misma ansiedad, creo que puede tener todos los jóvenes, porque mi contrato es anual, el casero puede subirme el precio, puede vender el piso cuando quiera y me puede echar. Es que yo creo que cuando eres inquilino la incertidumbre está ahí, porque pues eso, me puede ayudar mi madre, pero es que si me echan igual. Es que eso es una angustia pura, tengas o no ayuda de un familiar, y yo creo que eso todos los jóvenes ahora mismo pues estamos un poco así. Claro, porque se habla mucho también de los propietarios y la inseguridad, ¿no? Y también yo no digo que no existan, puede que haya impagos, puede que haya morosos. El concepto de inquiocupación yo creo que es perverso en sí mismo. Totalmente. Es meter la palabra ocupa en mitad de otro. Claro, yo creo que es perverso en sí mismo, pero se habla mucho de que los propietarios no se atreven a poner viviendas en alquiler, pero luego también te encuentras a jóvenes también, porque hay que decirlo, o sea, hay jóvenes que en esta situación, pero también hay jóvenes que ven, quizá porque han visto referentes en las redes o referentes en determinados ambientes, que consideran la vivienda una inversión para especular y vivir de ella. Y no me estoy inventando casos de gente joven que compra 3, 4 pisos, incluso con inquilinos dentro o con ocupas dentro, con la idea de echarlos a acumular viviendas y vivir de esas rentas. Entonces, yo creo que el problema es complejísimo, pero hay que meterse a fondo en él y, desde luego, es un objetivo de una legislatura y de un pacto de Estado. Pero eso que tú acabas de comentar, que es así como dices, es que es la perversión más profunda del sistema. Pero porque existe. En estos momentos quien tiene dinero se puede comprar efectivamente 3 o 4 casas y no solamente vivir de las rentas en un futuro, sino con el precio de alquiler al que va a poner esas casas, se va a ir comprando la casa, porque va a ir pagando el crédito hipotecario. Y sin embargo, tenemos a otra serie de españoles que ni siquiera pueden acceder ya no a comprar, sino siquiera a alquilar. A vivir. Alquilar. A vivir. Claro, estamos hablando de un derecho fundamental. Es verdad que los constitucionalistas fueron muy listos y no lo metieron esto en la parte sagrada de la Constitución. Es un derecho, pero bueno, no está protegido pues como está el derecho a la libertad de expresión o el derecho a la manifestación o el derecho a la vida, por ejemplo. Está en otra parte, menos protegida de la Constitución. Ahí fueron muy listos, ¿no?, al meter el derecho, pero evidentemente es un derecho fundamental. Si uno no tiene un techo, si uno no tiene salud, si uno no tiene educación para progresar, ¿cómo va a evolucionar en la vida? Sin embargo, la educación y la sanidad, con todos los defectos que puedan tener, tenemos una sanidad y una educación pública, pero no tenemos una vivienda pública suficiente como para atender a un derecho fundamental, que es vivir bajo un techo y vivir dignamente, ¿no? Mejor con 2 habitaciones y un cuarto de baño que con una habitación y 2 cuartos de baño, ¿no? Que alguno a lo mejor pone de papel higiénico. Julia, nos decía Gabriel que al final todo eso lo que le incide es su posibilidad de ser más o menos feliz. En tu caso, en una escala de 0 a 10, ¿cómo te sientes ahora? Pues vamos a poner un 7, porque por lo menos pues puedo estar en Madrid, aunque sea con ayuda de mi madre, y pues aunque esté haciendo el plan B, que era el doctorado, porque para mí el plan A era trabajar, pero claro, la precariedad laboral también se junta con la precariedad para acceder a una vivienda, pues se puede decir que tengo mis amigos y que tengo más o menos mi vida aquí en Madrid y que estoy a gusto, aunque sí que está esa angustia ahí latente, por así decirlo. ¿Te imaginas cómo será tu vida en 5 años, por ejemplo? Pues no, la verdad, o sea, lo único que espero es que no me toque volver a Ponferrada, o sea, lo siento mucho, quiero mucho mi tierra y me encanta volver momentáneamente,
pero no me gustaría volverme allá a vivir, ¿no? Encima habiendo estudiado, pues eso, periodismo y ahora de cara a doctorar, ni siquiera hay en la Universidad de León ninguna carrera de comunicación, o sea que no. Y no sé si te apetece en un futuro tener hijos, pero supongo que en tus actuales circunstancias, aunque quisieras, no te pondrías a ello, ¿no? Hombre, no, es que es imposible, o sea, no puedo ni mantenerme yo, no le voy a decir a mi madre que mantenga también a unos nietos, creo que eso es impensable, vamos, no. Pues ahí estamos ante otro problema social. Julia, muchísimas gracias por asomarte a la ventana y todos los ánimos gracias del a mundo. Vosotros. Avisa cuando termines el doctorado, a ver qué haces, de qué va la tesis, algo, yo qué sé, y nos cuentas algo que aprendamos nosotros también. La tesis va de Israel en el Festival de Eurovisión, como vehículo para articular homonacionalismo y pinkwashing y proyectar una imagen de país moderno y tolerante que blanquee un poco la imagen internacional por las políticas hacia Palestina. Ahí estamos, trabajando. Muy bien. Pues ya nos contarás. Cuídate mucho. Un abrazo. Muchísimas gracias. ¿Os acordáis de aquel anuncio? Me parece que era de un Renault 5, que inventó la generación de los HASP, que eran jóvenes, aunque sobradamente preparados. Después pasaron unos años y pasamos a los ninis. Ni estudio, ni trabajo. Yo creo que se mantiene el JASP, y habrá jóvenes aunque sobradamente puteados. Eso es. ¿No? Mira, había que preparados, PP. Puteados y preparados. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.